Muy buenas, bienvenidos a Café Luso, el podcast de Talento Luso que ya sabes que es la casa del fútbol portugués. Está conmigo Jesús Chuega, al que paso a presentar, no sin antes, para los de YouTube lo pueden ver, para los de el podcast simplemente en audio, pues lo van a poder escuchar o intuir. Y es que aquí, en mi mano, tengo una taza de café, como debe ser, y con esto te presento, Jesús. Café en mano ¿Qué tal, Pablo? para el Café Luso. ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Un cortado, café con leche, café Descafeinado. solo? Descafeinado Nada, porque yo sin azúcar. si tomo cafeína me pongo como una moto. Hago un podcast de 5 horas. Así que, como no queremos que sea de 5 horas el podcast, vamos a empezar con el repaso de los resultados de esta semana rápidamente. Ya después nos paramos con el boletín semanal en lo más destacado. Y es que el pasado fin de semana el Benfica empezó la jornada empatando en casa en el Estadio de Luz ante el Vicera. Batacazo, otro empate más inesperado, aunque ya quizás creo que no termina de sorprender que el Benfica se vaya dejando puntos. Dicho lo cual, el Vitoria de Guimaraes ganó un triunfo súper importante en Funchal ante el Marítimo, un rival directo por entrar a Europa, por mantener esa sexta plaza que da acceso o que va a dar acceso a la Conference League si gana la tasa o el Porto o el Sporting. Si la gana el Tondela o el Mafra haciendo un absolutísimo milagro, pues entonces iría ese equipo a Europa League y no se reparte ninguna plaza de Europa League en la clasificación liguera. Este tema, si alguien tiene dudas, ya entraremos cuando queden menos jornadas para el final o cuando se esté por disputar la final europea, la final de la tasa, perdón, porque seguramente genere más de una duda. Sigo y te voy preguntando ya, porque sí que me interesa mucho saber tu opinión de esto. Goleada del Porto al Tondela 4-0 en un partido que podría ser lo que venía diciendo, el anticipo de una final de la tasa de Portugal. No sé si has visto el partido, creo que no pudiste echarle un ojo, pero ya te dijo Jesús que el 4-0 es muy abultado para el partido que fue. El partido está siendo súper igualado, marcó Taremi. En el momento en el que expulsan a Manu Hernando, el partido se desequilibra totalmente. Y el Porto que no, Yo, no le baja el yo pie creo que de... el Dime, dime, Oporto no Jesús. está bajando, no está frenando, pero Sí, efectivamente. se le ve fatigado. Yo creo que los jugadores están pagando bastante caro la competición europea. Sergio Conceição no es muy amigo de las rotaciones, siempre vemos más o menos a los mismos jugadores. Y al final, yo creo que lo más importante del Porto esta temporada, esta segunda parte de la temporada, está siendo la apuesta real en la cantera. Sí. Vemos como hasta Chico Conceição volvió a marcar, volvió a aportar desde el banquillo, Fabio Vieira, Vitinha, que ya es un fijo, uno de los mejores jugadores quizás del campeonato. Son Sí, cosas que no vemos en otro tipo de equipos. y de hecho, incluso Tony tuvo una de un gol, fue fuera de juego, claro, pero estuvo cerca del gol. La verdad que fue, de hecho, lo destacó en rueda de prensa Sergio Conceição, el tema de la implicación de los futbolistas que salen del banquillo. En fin, habrá tiempo para hablar del Porto, sin duda. Pero para terminar con los resultados más destacados, el Gil Vicente, que jugó para mí el que era el partidazo de la jornada contra el Braga, ganó en la Pedreira al Sporting Club de Braga, un solitario gol en la recta final, en el minuto 88, de un Enrique Gómez, que está muy activo en redes sociales, por cierto, haciendo coñas con una posible renovación de Pedriño y demás. Bueno, pues salió desde el banquillo, primer balón que toca, en la frontal, alejado, se va acercando a la media luna, zapatazo, imposible para Mateus, y poniendo un 0-1 que es vital porque se queda, si no me equivoco, lo tengo por aquí, a un punto. Se queda a un punto del cuadro bracarense en la tabla. Bonita lucha porque volvemos a decir que con el tema de la posible consecución del título por parte de Porto Sporting de la tasa, esa cuarta posición de la tabla sería, como este año ha sido para el Braga, un acceso directo a la Europa League y de hecho a la fase de grupos, si no me equivoco directamente. Bueno, no me equivoco porque estoy seguro de que es a la fase de grupo. Para terminar, Bueno, dime yo Jesús. creo que el Gil Vicente ya se le puede considerar el rey del Miño, ¿no? Sí, 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 Está ojo, ¿eh? ahí casi sorprendiendo a todos los rivales y además que esta victoria en el campo del Braga ante un equipo de Carlos Carballal que se le ve en buen momento, que no fue una mala exhibición del Braga con una fragilidad defensiva que era característica hace unas jornadas, sino ¿no? Que se vio un Braga Sí, ofensivo, un Braga con ocasiones, pero que sí, sí, sí. quizás a destacar también la actuación del portero del Gil Vicente, uno de los
tapados de la competición, pero se vio un Braga que está dejando buenas sensaciones, que se le ve un buen momento de forma y que yo creo que sí que le va a poner las cosas muy complicadas en esa cuarta plaza al propio Gil Vicente, que es la revelación del campeonato. A mí me parece, a momento ahora, la pelea más interesante de la liga. Esa pelea entre Braga y Gil Vicente, al mismo tiempo esa entre Vitoria Guimaraes, Estoril, Marítimo, también por esa posible sexta plaza, al final por conseguir Europa. Porque después Benfica está ahí en tierra de nadie en la tercera posición, el Sporting está a 6 puntos del Porto, veremos a ver cómo les va de aquí a que termine la temporada, pero bueno. El Sporting que está a 6 puntos, ¿por qué? Porque ganó, cumplió en Moreira de Cónegos, en el estadio Comendador Joaquín Freitas y ganó 0-2, un partido más o menos cómodo, la verdad. Marcaron además los dos Aburrido. delanteros, sí, un partido muy de lunes, la verdad. Victoria cómoda, marcaron Paulinho y Slimani. Por lo tanto, buena noticia en ese sentido para los delanteros que mojen siempre el punto de vista anímico y de confianza. Un Sporting que se centra ahora solo y únicamente en Liga, después de estar eliminado de la Champions, como era evidentemente previsible por ese resultado tan abultado de la ida contra el Manchester City, se centra en la Liga y en remontar esa semifinal de la tasa. Jesús, hasta aquí el repaso de resultados. ¿Qué te ha sorprendido más de este fin de semana o cuál es para ti el titular del fin de semana? No, yo no creo que no hay ningún titular que destaque por encima del resto, además de la victoria de Gil Vicente, pero yo creo que la lucha por el descenso este año está siendo un poco más rara. Hay equipos implicados que hace mucho tiempo que no ganan. Por ejemplo, vemos al Moreirense allí abajo, penúltimo. También vemos al Vicela, que empata en el Estadio de la Luz, pero tampoco se aleja mucho de las posiciones de descenso. Y a una Arouca que tampoco juega nada, no juega nada y ahí sigue fuera. Y luego está también el Tondela. Es una lucha que no se habla mucho de ella porque han faltado varias jornadas, pero está todo muy igualado y yo creo que también hay que los veo los equipos muy pares. No los veo que haya un equipo que te diga ahora mismo se va a salvar, no te lo puedo decir. Sí, Bueno, Belenenses yo creo que baja, ese justo, es el único. justo es lo que te iba a decir. Justo creo que lo único más o menos claro, que después nunca se sabe, porque ahora de repente te cambia la cara, quedan, si no me equivoco, son 8 jornadas para el final, sí, hasta la 34 ya saben, y estamos en la 26. Es verdad que son 5 puntos los que distancian a Belenenses de Arauca, que es el equipo que ahora mismo marca la salvación. Por lo tanto, oye, no son muchos, podría No, pasar de no, todo, pero es verdad que es el que peor imagen da de cara a la posible salvación. Jesús, ¿qué te parece si pasamos al boletín semanal? Tú me das el ok. tú mandas aquí y yo no pinto nada. Pues pasamos al boletín semanal. Bueno, pues en esta sección en la que repasamos un poco las noticias más destacadas de la última semana, grabamos en martes, pero esto se publica el miércoles, algo que lo único que nos afecta esta semana es porque vosotros cuando estéis escuchando esto, el Benfica ya habrá jugado, esperemos que le haya ido muy bien y que esté en los cuartos de final entre los 8 mejores equipos europeos, pero como decimos, tras la eliminación del Sporting, de la que ya hablamos en la primera parte de este programa, tenemos al Benfica que se enfrenta al Ajax. Es inútil hablar de este partido porque ya se ha jugado cuando ustedes lo escuchen, pero los que sí todavía no se han jugado son el Porto-Lyon, bueno, Lyon-Porto y el Mónaco-Braga. El Porto que en la ida perdió 0-1 con gol de Paquetá y el Braga que ganó 2-0 al Mónaco. Yo creo que dando una de las grandes sorpresas de los octavos de la Europa League, con goles además de Abel Ruiz y de Vitinha, que al final también es muy positivo, que te jueguen los dos delanteros, el suplente y el titular, y los dos te marquen. ¿Cómo ves la eliminatoria del Porto y del Braga? El Oporto lo tiene bastante complicado, tiene que ganar ya allí en Francia y le vemos como, y es que de verdad que lo veo muy cansado, lo veo fatigado, de verdad, que es que no es un argumento que quiera repetir, pero es que veo que el Lyon aquí en Dodragao hizo un buen partido, un partido muy serio, atrás impidió que el Oporto tuviese ocasiones claras de gol, luego sí, la polémica arbitral que todo el mundo conoce, pero vimos a un Lyon que yo creo que se impuso sobre todo a partir de la segunda mitad, tanto en juego como en dominio, y que supo neutralizar a las piezas ofensivas de un Oporto que tiene que ser más profundo, tiene que ser más vertical y tiene que hacer mucho más daño en ataque. Y luego lo del Braga yo lo llamaría que son dos zarpazos. Fueron dos zarpazos, uno al principio y otro al final, que deja la eliminatoria muy favorable al Braga, que quizás era el que menos posibilidades tenía o que menos posibilidades le dábamos para pasar. Creo que ha sido un subidón anímico y yo sí que lo veo con Y, capacidad para seguir adelante en la Europa League. y además la narrativa de la competición del Braga está siendo preciosa, ¿eh? Porque te enfrentas ante
uno de los equipos revelación de la Champions, que era el tapado totalmente, que es verdad que no consigue pasar a eliminatorias de Champions, pero cae a la Europa League después de ganar, por ejemplo, al Real Madrid. Sí. Te gana 2-0 en Tiraspol, en su casa, algo que podría ser un poco previsible porque al final, aunque el Braga históricamente tenga más nombre y desde un punto de vista popular tenga más nombre y sea en ese sentido favorito, pero deportivamente favorito era el Sheriff Tiraspol. Te gana en la vuelta, le remontas, le remontas empatando, ganas en la tanda de penalti y ahora te enfrentas, ahora eres uno de los equipos quizás con menos nivel de la Europa League y le ganas a un Mónaco que tiene mejor cartel y seguramente a nivel de individualidades sea mejor equipo. Ojalá que no le remonte, ojalá que vaya todo bien, incluso que vuelva a ganar el Braga, porque a nivel de confianza ahora mismo está genial. Y lo comentabas tú la semana pasada, con la llegada, con la vuelta de David Carmo, el equipo gana enteros, pero desde de portería a ataque, ¿eh? El equipo entero se está notando también con la vuelta de David Carmo. Más allá de los partidos europeos, este fin de semana, una de las noticias, saliéndonos de Portugal, pero al mismo tiempo sin salirnos de Portugal, porque hablamos de Cristiano Ronaldo, se ha convertido ya en máximo goleador de la historia del fútbol, también a nivel de clubes, tras marcar un hat-trick con el Manchester United al Tottenham en un grandísimo partido, lo estuve viendo y demás, ya son 807 los goles los que lleva el de Madeira, el madeirense, y lo que escribo aquí en el guión del programa, no parece que vaya a parar, es un bicho porque además por esa forma que se ha reconvertido, ¿no? de extremo delantero ya hace unos 3 años más o menos, esa voracidad que tiene, no parece que digas va a ser uno de los últimos goles. No, por lo menos no se activa al final. Yo por lo menos no lo atisbo. Pablo, y sabe cuándo marcarlos. Siempre hemos hablado Efectivamente. una carrera 2 con Messi, muy criticado la pasada semana por la eliminación del Madrid contra por la eliminación del Del PSG contra el PSG, sí. Madrid. Y ahora dice Cristiano Ronaldo que estaba, sí, no lo estaba pasando bien en Manchester tampoco, y ahora aparece en el mejor momento para decir, toma, Eh, chicos, que Messi no ha hecho nada contra el Madrid, toma, aquí vengo yo, marco un eh, hat-trick y aquí estoy. Y yo creo que va a ser la insignia de Portugal en el caso de clasificarse para el Mundial. sí. Ya hablaremos cuando toque. La semana que viene posiblemente ya empezaremos a tratar esa repesca tan importante que tiene la selección de esquinas. Pero eso, Cristiano Ronaldo al final es que hablar un poco de Cristiano es como que no te hace un programa porque ya se han dicho tantísimas cosas de él y tantos adjetivos calificativos que es que no sobra todo. Al final es un poco seguir destacando la voracidad goleadora, que marca goles con la derecha, con la izquierda, con la rodilla derecha y con la rodilla izquierda, con la cadera, con la cabeza en suspensión y a ras. En fin, marca goles de todas las maneras y como tú dices, tiene ese puntito de saber escribir la narrativa de su carrera en momentos clave. Vuelve a salir el nombre de Cristiano, ¿no? Cuando llevamos unas semanas quizás sin hablar tanto de Cristiano, otra vez. En fin, el de Madeira, que de Madeira para el mundo lleva años ya destacando sobremanera y estando en los libros de historia para la historia, nunca mejor dicho, y esa redundancia. Otras noticias menos importantes, pero bueno, por hablar un poquito, una cosita que ha salido esta semana, Grimaldo, lateral izquierdo del Benfica, suena para el Barça, lleva sonando para el Barça mucho tiempo, pero parece que este podría ser el momento en el que, en verano, que termine saliendo. Y por terminar esos rumores que han salido en Record, en uno de los periódicos principales de Portugal, de deportes, se ha hablado de que el Benfica querría a Ángel Di María al Fideo porque termina contrato con el PSG y porque parece que no va a seguir, que no va a renovar y habrían varios equipos intentando hacerse con el argentino gratis, entre comillas, porque realmente al final este tipo de operaciones no salen gratis nunca, pero la vuelta del Fideo. A mí me parece que sería un fichaje en ese Oh, sentido. Si ya Pablo Sarabia nos llamó muchísimo la atención que decidiese llegar a Portugal, imagínate Di María, ¿no? pero ¿cuántos jugadores que han jugado en los años anteriores, hace casi una década, en el Benfica, que están volviendo a sonar? Están volviendo a sonar casi todos. Están volviendo a sonar casi todos. Di María es uno de Sí, la lista, sonó Witzel, sonó en su momento Garay. Bueno, en el caso del año pasado, que parecía, no ha jugado en el Benfica, pero parecía que iba a llegar Cavani. sí, es verdad, cierto.
Sí, 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 sí. Es complicado, es un rumor, Sí, sí, sí. no es nada serio. Es un jugador que a la Liga Portuguesa le vendría muy bien porque volvería a subir el caché. Es un jugador que, a pesar de vivir un poco a la sombra de Neymar, Mbappé y Messi, está siempre dejando un gran nivel, aprovechando las fiestas del brasileño. Normalmente juega hasta de titular y se le nota cuando está en el Sí. campo porque es uno de los más trabajadores. Y yo creo que la Liga Portuguesa lo agradecería muchísimo, al igual que con Sarabia. Sí. Claro que, o sea, me refiero, al final la noticia es que el Benfica está interesado en su vuelta. Otra cosa es que después se termine produciendo o porque al Y final que tenga puede dinero para aparecer, pagarle. claro, porque al final puede aparecer pues una Juventus de Turro, por ejemplo, que también está interesada en Grimaldo y al final O el ofrecerle Alsaz. un mejor, claro, o irse a otro tipo de aventura. En fin, es un poco por meter un poquito de noticias diferentes, ¿no? De algo de mercado y de nombres que van sonando. Vamos a ir cerrando un par de temas que nos quedan en este boletín semanal y vamos a hablar rápidamente de la carrera por el título, porque lo comentábamos antes con la victoria por goleada del Porto sobre el Tondela y la victoria en un partido algo tedioso del Sporting en Moreira de Cónigos. Siguen manteniendo una diferencia de 6 puntos en la clasificación. 70 tiene el Porto, 64 tiene el Sporting Club de Portugal, los dos con 26 partidos jugados. Quedan varias jornadas. Voy a repasar los partidos que le quedan a un equipo y a otro y tú ya me dices si crees que hay probabilidad, Jesús, de que cambie algo, ¿vale? Voy a, evidentemente, solo hablar de los partidos de Liga Portuguesa. El Porto visita Boavista en el derby de la ciudad invicta, recibe a Santa Clara, va a Guimaraes contra el Vitória Sport Club, recibe a Portimonense, va a la Pedreira para medirse al Braga, recibe a Vizela, va al Estadio da Luz en el clásico del fútbol portugués en la penúltima jornada, 8 de mayo, ese fin de semana del 8 de mayo, y termina la temporada en casa, en el Estadio do Dragao, donde podría celebrar el título de liga y de hecho, si la diferencia de puntos así lo permite, incluso levantar el título en el Estadio do Dragao contra el Estoril. ¿Cuáles son los partidos que crees que puede pinchar? ¿De pinchar en cuáles sería? Este domingo contra el Boavista en el Estadio de Besa es el derbi de la ciudad, motivación especial. El Boavista no le cuesta ganar mucho los partidos, pero está desarrollando un buen fútbol. El año pasado, y ya me acuerdo de que consiguió empatar en Dodragao y le fastidió puntos al Oporto en la carrera por el título. Luego, también dos visitas a campos complicados, como es la Pedreira contra el Braga y ante el Victoria de Guimaraes, aunque quizás esté un poco menos, pero también son visitas complicadas. Y luego, bueno, pues claro, si tienes que visitar el Estadio de la Luz, aunque el Benfica no se juegue nada por el título, siempre va a hacer todo lo posible para quitarle el título a su máximo rival. Un punto importante, Aunque, Jesús, porque es justo lo que has dicho de la Pedrera, de ir a la Pedrera. A la Pedrera va, al campo al Municipal de Braga, me gusta mucho más bonito la Pedreira, va 3-4 días después de la vuelta de la semifinal de la tasa, que eso es importante también a nivel de calendario. Y veremos a ver si además tendría por ahí días después de ir a Braga, también Europa, si en el caso de que pase y demás, que eso al final te aumenta la dificultad por lo que tú vienes diciendo, ¿no? El peso de las piernas y demás. O sea que el Porto al final puede pinchar. Lo lógico incluso es que no. Estoril en la última jornada en casa, aunque sea en casa, Estoril Sí, jugándose, sobre por todo ejemplo, yo que dependiendo, sé, claro, dependiendo de cómo esté. Decirlo ahora es un poco complicado, pero bueno, vamos a ver el calendario del Sporting y así terminamos de ver si el Sporting Vale, también dale, podría dale. pinchar. Así que el Sporting va a Guimaraes, recibe al Paços de Ferreira, va a Tondela, recibe al Benfica, ojo a este partido, en el derby de Lisboa, va a Boavista, bueno, a la avenida de Boavista, al estadio de Ubesa, recibe a Gil Vicente, ojo a este partido, va a Portimao para jugar contra el Portimonense y termina la temporada en el José Albalade contra el Santa Clara. Tampoco es calendario fácil. Bueno, ya ha evitado el Braga, ¿no? Ya Sí, perdió contra el Braga y quizás el resto de partidos son muy similares a los del Porto. Tiene que ir a Boavista, tiene que ir a Guimaraes, tiene que visitar Benfica. al Benfica. Son tres partidos similares a los que tiene el Porto, que quizás son los tres que pueden marcar el campeonato. El resto, bueno, un desplazamiento a Portimao suele ser complicado, pero el Portimonense no pasa ahora por su mejor momento. Y el resto yo creo que sí que es asequible. Tampoco le toca ir a ningún campo de equipos que se estén jugando. Bueno, has dicho Tondela en casa, Sí, fuera, pero ¿no? Tondela es pronto. Tondela es el fin de semana del 10 de abril. Por lo Ah, tanto, vale. es verdad que el Tondela no se estará No, jugando no las te van a papas encerrar. tanto. Claro, No, claro, no, esa es una de las no claves. es una encerrona. No es una encerrona, no es una encerrona. Efectivamente.
más o menos el calendario es más o menos parejo, ¿no? Es verdad que el Sporting Sí, sí o sí ya tiene asegurado que no tiene esa presión europea porque ya ha caído eliminado de la Champions contra el City. El Porto veremos a ver este jueves. Pero yo creo que eso al final lo comentábamos tú y yo antes, ¿no? No sé si hoy mismo o ayer, el tema de que dependerá mucho de cómo le vaya en Europa al Porto, a nivel físico y a nivel también psicológico, ¿no? mental, sí, mental. Darle mucha más importancia, evidentemente, a hacer un gran papel en el Porto, porque al final, te pongo un supuesto, remontas el Lyon y después te toca pues un equipo que a priori puede ser tu favorito y ya plantarte en semifinales. Cuidado que ya estás muy cerca de la final. Entonces, ya es más probable, por ejemplo, que el Porto vaya a Pedreira y caiga. O incluso, bueno, o que vaya a Estadio de la Luz Bueno, y Pablo, y que va a caiga. tener que ahorrar jugadores, que va a Sí, tener que sí, sí, ahorrar sí, sí. jugadores, va a Sí, sí, tener sí. que dar más importancia a la segunda unidad que hasta ahora solo le da las segundas partes, le va a tener que dar muchas más titularidades Sergio Conceição a jugadores que ahora mismo son para revolucionar un Sí, partido. totalmente, totalmente. Y de hecho también es importante, para cerrar con esto, el tema de las posibles lesiones que haya, que al final se te lesiona Taremi para esta recta final y de repente Evan Nilsson y Tony O, Martínez no se entienden y cuidado. o Pepe, Sí, o que Pepe, otra tiene lesión, 38 años y qué, pero efectivamente. En fin, vamos a hablar de esto, evidentemente. Es una de las grandes luchas que hay en Portugal. Ahora mismo está a 6 puntos. Veremos a ver si se reduce en las próximas semanas. Estaremos, evidentemente, muy pendientes de esto. Y para cerrar el boletín, muy rápidamente, de este tema vamos a hablar y vamos a explicarlo más en profundidad en la página web, en talentoluso.wordpress.com. Si no, por redes sociales vamos a compartirlo. Y es la fase de ascenso y también de descenso del Campeonato de Portugal, que es la cuarta categoría, en la que ya se dividen en varios grupos por, bueno, división por criterios geográficos, y de la Liga 3, que también se divide en zona norte y zona sur, pero es menor la división. Lo mismo, ascenso y ujú. descenso. Importante ese ascenso de Liga 3 a Segunda Liga, a la Segunda División Portuguesa, pero sobre todo este Campeonato Portugal, que es un lío para lo bueno y para lo malo, y simplemente una píldora. Se divide en dos grupos el ascenso de Campeonato de Portugal a la Liga 3. Hay varios equipos históricos. En uno de los grupos está el Lesa, que hace poco se enfrentaba, si no recuerdo mal, al Porto en la Taza de Portugal. Es al final del Marítimo, el No, al Paredes, Sporting, al al Sporting, fue Sporting, al jugó el Sporting. Sporting, ¿verdad? Que cambiaron el campo y demás. El Salgueiros también está por ahí, mi equipo ya por aquella historia que tiene tan bonita, el São Martinho y el Vilaverdense. Eso por un grupo. Está por ahí el Lesa, está por ahí el Salgueiro, que es un equipo histórico, también hay el Paredes, pero vamos con el otro equipo que hay, con el otro grupo que también hay algún que otro histórico, evidentemente el primero y uno de los grandes favoritos, que es los belenenses, el verdadero belenenses, no es que el otro sea falso, pero en cuanto a verdadero, desde el punto de vista histórico, el Fontiñas, el Mancarapachense, el Pero Piñeiro, Ollanense y el Sertanense. Ollanense, otro de los equipos históricos que hasta hace no tanto, hasta hace algo más de una década estaba en primera y tiene la posibilidad de volver a Liga 3, que es una competición que nunca ha jugado porque es nueva, porque esta temporada ha nacido esta competición, un escalón entre la segunda liga y el Campeonato Portugal con las pretensiones de intentar profesionalizar un poquito más de fútbol portugués. Jesús, voy a ser muy claro y no sé si te mojarás o no. ¿Quién, quién quieres que ascienda a Liga 3 de cada grupo? Del grupo norte, ¿cuántos suben? Suben Dos, uno, ¿no? suben si no recuerdo mal, suben el primero de cada grupo y los dos segundos juegan un playoff, digamos, para Del ver grupo norte te dan falta equipos. el qué. Son Del grupo norte, Lesa Marítimo B, Paredes, sí. Salgueiros, São Martinho y Vilaverdense. Son 6 equipos en cada grupo. Uf, pues yo prefiero que suba el Salgueiros porque es más histórico, pero el Sí, ¿no? Paredes también es buen equipo el Paredes, ¿eh? Y de la zona sur, digamos, Pues o entiendo. belenenses. Sí, ¿no? Es un poco. Es verdad que como que tiene el cariño de todos, que al mismo tiempo eso también puede empezar a generar enemistades. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Quien quiera entender mucho más el tema de la promoción, relegation y demás, se meten en la página web de talentoluso.wordpress.com y ahí van a tener un artículo en el que hablamos profundamente de este tema. Así que, sin más, vamos a la clave de la semana, al tema de la semana, que yo creo que les va a gustar. Bueno,
pues vamos con el tema de la semana, con la clave de la semana, y nuestra clave de esta semana, de este miércoles 16 de marzo, va a ser los futbolistas revelación, los jugadores revelación de esta temporada de la Liga Portugal, rendimiento en Liga Doméstica, y hemos confeccionado la lista de 10 nombres entre Jesús y yo. Así que Jesús, te doy la batuta, empiezas tú con un futbolista de un equipo al que le tienes mucho cariño. Los tapados, ¿no? También se puede Los llamar los tapados, sí, tapados, también ¿no? los tapados, sí, sí, sí. Tapados. Empezamos quizás por Makuta, que es Mm. del Boavista, mediocentro de gran despliegue físico, con pasado en la cantera del Braga, que tampoco tenía un gran cartel cuando comenzó la temporada, pero poco a poco ha ganado mucha confianza en el esquema táctico de Petit. Ya sabemos que él juega con dos pivotes, pues Makuta es quizás el box to box, el que va de un área a la otra. Ha madurado muchísimo, como acabamos de comentar, y también deja acciones de gran calidad técnica en área contraria, también dando último pase, incluso marcando algún bonito gol como hizo contra el Benfica. A mí me Ha gusta, ¿eh? crecido mucho. Sobre todo eso. Creo que es uno de los futbolistas, además de revelación, que más ha crecido porque a principio de temporada me parecía que tenía unas lagunas tremendas, Correcto, a mí también. y nos ha empezado a convencer. Igual que otro nombre del Boavista que después vamos a hablar. Pero de momento vamos a hablaros de Jan Couto, lateral derecho, joven, una de las grandes jóvenes promesas que también podría estar en una lista de promesas del fútbol portugués. Sí. Llegó con un más o menos buen cartel de España, pero es verdad que es algo desconocido. Ya era desconocido en Portugal, de hecho sigue siéndolo a nivel europeo. Lo está haciendo muy bien. Ha conseguido que en el Braga no se eche tanto de menos a Ricardo Gallo. De hecho, algo se echará de menos, evidentemente, por todo lo que significaba, pero deportivamente está aportando mucho en ese lateral carrilero. Para mí es mejor el carrilero que lateral. Habría que verlo en defensa de 4. Por eso que tiene algunas lagunas defensivas, está todavía un poquito verde, pero una producción ofensiva brutal. Y tengo un dato, y es que en los 21 partidos que ha jugado de la Liga Portuguesa ha hecho 24 pases clave. Que eso que es un pase clave, un pase que termina en una definición, no tiene por qué ser exitosa, pero un pase de gol, lo que viene siendo un pase de gol, así que de media le sale algo más de un pase por partido clave. Por lo tanto, oye, Jan Carrilero Couto, moderno, Pablo. sí, Ataca total, mejor que defiende. efectivamente, sí. Pero bueno, al final es una posición que requiere menos defensivamente, pero oye, no está mal, Jan Couto, me gusta. Ahora pasamos a otro futbolista del Estoril, como es André Franco. Es el típico media punta con calidad, muy fino, con visión de juego, con capacidad para dar ese último pase, que se ha convertido quizás de una forma inesperada en la referencia ofensiva para Bruno Piñeiro, un equipo que ha estado y está compitiendo por entrar en Europa la temporada que viene. Es su lanzador de penaltis, es un excelente lanzador de penaltis, ha anotado 4 ya este año, y quizás, por ponerle un pero, comenzó muy bien, pero ha bajado el rendimiento en las últimas jornadas junto al equipo. Ha renovado hasta 2024 porque acababa contrato este verano, lleva 8 goles y 4 asistencias. Es el máximo goleador y el máximo asistente del Estoril. Es un chico muy joven y yo creo que tiene mucha proyección. Ya está sonando para equipos más importantes. Sí, porque además es un centrocampista que vive en los aledaños del área rival, y eso evidentemente le ayuda mucho a sumar algún que otro gol, y de hecho alguno de ellos de muy bella factura. Sí, 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 sí. Sí, señor. André Franco, a tener muy en cuenta, y seguramente sea muy desconocido en el resto de países, algo evidentemente más este año en Portugal. Otro nombre que era totalmente desconocido, este sí que era totalmente desconocido, no lo conocíamos absolutamente nadie, y es Fran Navarro, delantero español de Gil Vicente, que como decimos venía de la cantera del Valencia Mestalla, era completamente desconocido, llega a la Primera Liga, y yo sinceramente pensaba que iba a ser el clásico futbolista, bueno, firman un español, va a estar ahí en el banquillo y demás. Y oye, de banquillo nada, de banquillo solo entiende cuando está tan cansado que el técnico, que Ricardo Suárez lo manda al banquillo, pero futbolista a tener muy en cuenta, es un cazagoles, es un delantero centro cazagoles, además en un equipo con grandes pasadores como Pedriño, como Fujimoto, como Samuel Lino, entre otros, porque también hay algún que otro pasador, como Luté, por ejemplo, francés. Y un datito de sus 13 goles en Liga Portuguesa, 12 han sido dentro del área, 10 con la derecha y 3 con la cabeza. Es decir, es un futbolista que tiende a definir dentro del área, incluso muchas veces dentro del área pequeña. Y seguramente, no tengo el dato, pero muchos de esos 13 goles, la mayoría serán al primer toque, porque es un definidor muy, muy bueno, más que estar en la generación de la jugada, estar en la finalización. Y Fran Navarro Ojo, es la gran revelación, yo creo. que tú que controlas, creo que Valencia Mestalla la temporada pasada bajó a tercera. Sí, 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 sí. Que al final el salto es tremendo, Es ¿eh? tremendo. Por mucho de que en Portugal no tenga el mismo nivel que la primera división española, sí, sin ningún tipo de duda. Estamos Pero hablando es un salto de un, tremendo.
de un equipo de segunda vez el año pasado, de la zona baja, que yo creo que terminó descendiendo. Sí, Sí, me jugaría el brazo. y además estamos hablando que no es que haga buenos partidos contra algún equipo, contra un Vizela que lo está haciendo mal. No, 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 es que hace grandes partidos, incluso en partidos importantes contra equipos europeos de Portugal. Por lo tanto, apúntenlo a Fran Navarro, que ya ha sonado también para algún equipo, para volver a España en algún equipo más importante, de hecho en primera división. Veremos a ver en verano lo que pasa con Fran Navarro. A mí me has dejado a los porteros, te ha apetecido muchísimo dejarme a los porteros. Pues vamos a hablar de que quizás está siendo el mejor portero de la competición, como es André Ferreira del Pasos Ferreira, que es un equipo muy, muy humilde que este año no está pasando por un buen momento, pero que tiene en la portería un talismán y un futbolista que está despuntando porque hasta ahora era un gran desconocido. Sí que había jugado, salió de la cantera del Benfica, pero nunca había tenido oportunidades para ser regular. Uh-huh. Ha conseguido dejar la portería a cero en 9 ocasiones, a pesar de que su equipo está peleando por la zona baja, no está consiguiendo obtener resultados. Y hace 3,7 paradas por partido. Hemos visto grandes exhibiciones de este portero, iba a decir guardarredes, estaba esto de decir guardarredes, y muchas de gran es el nivel. sitio Es para un decir guardarredes, es sí, el sí, de sí. sitio para decir guardarredes, sí. Solo tiene 25 años. Al final, yo creo que es uno de los nombres a tener muy en cuenta este año, pero a nivel general, ¿eh? No ya como revelación, sino a nivel general. Sí, y sobre todo con la presión que tenía, ¿eh? Porque el papel de Jordi en la portería del Pasos de Ferreira, que También. estaba un poco para ser uno de los grandes jugadores del equipo desde la portería, y de repente se lesiona, lesión de gravedad, no sé si fue en el primer partido, incluso en pretemporada, lesión de perderse toda la temporada, y ahí que le cayó el papel a Andrés Ferreira complicado, y lo está haciendo muy bien. Más nombres. Me voy a otra vez a la delantera, de delantera a portería, de portería a delantera. Simon Banza, delantero francés del Famalicão, un delantero bastante alto, 1,90 m casi, que lleva ya en 21 partidos ligueros, lleva 11 tantos, es decir, marca un gol cada 2 partidos de media. Está cedido por el Lens, que es una de las grandísimas canteras del fútbol francés. A lo largo de los últimos años ha sacado jugadores muy importantes y tiene muy buena pinta un Simon Banza que además, para mí, el punto muy a favor de Simon Banza o Simon Banza es que ha estado en un equipo en el que gran parte de la temporada, quizás hasta enero o febrero, ha jugado bastante mal. Después es verdad que sí ha mejorado bastante en este último mes, 2 meses, pero ha sacado goles ha sacado petróleo, ¿no? De una mina que, bueno, pues que no tenía muchos recursos. Y es un delantero un poco bastante autosuficiente, ¿no? Que se sabe encontrar los goles. Famalicão es otro equipo que maneja muy bien el scout. Sí, Ya lo sin estamos viendo en ningún los tipo últimos de duda. años. Sí, sí, Y sí. que todos los años saca futbolistas muy interesantes que nadie conoce. Ujú. Quizás, bueno, también era desconocido. Vamos a hablar de otro delantero que ya hemos hablado muchas veces en el canal, que hemos hablado muchas veces en el podcast, como es Peter Musa del Boavista. Un delantero que es todo menos estético. Un Totalmente. delantero referencia, 1,90, que Sí. juega bien de espaldas, que es buen rematador, pero que parecía al principio de temporada que no iba a hacer nada, que iba a ser uno de los fracasos constantes que está trayendo los ajedrezados en los últimos años, pero que al final nos está sorprendiendo a todos. Es una de las grandes revelaciones del campeonato, porque sabe marcar, lleva 9 goles, pero también sabe jugar, 2 asistencias, corre muy bien al espacio, juega muy bien de espaldas, se sabe mover, sabe rematar. Quizás de estos 9 goles podría llevar unos cuantos más, porque la definición no es su mejor virtud. Creo que la puede seguir trabajando y aún es un delantero joven, pero que el Boavista, si quiere mantenerlo en propiedad, tiene que hacer una inversión muy, muy fuerte por él, de Yo creo, 3,5 millones de euros. sí, veremos a ver porque eso va a hacer que sea muy probable que no siga en la avenida de Boavista. Pero yo creo que lo que dices del tema de la definición es algo que los delanteros también un poco con el pasar de los años van adquiriéndola. Hay quien tiene el don que con 18 años ya te marca 20 Sí, goles, pero eso es totalmente extraño, es lo más atípico. Lo normal es que los delanteros cuando lleguen ya a los 26, 27 años tengan su punto, su pico de forma y ya les vayan entrando un mayor número de ocasiones. A un delantero que sí que le entra en las ocasiones, y aparece de hecho, y también es una de las grandes revelaciones, es Vitinha. Víctor Oliveira Vitinha, delantero del Sporting Club de Braga, que no es el centrocampista del Porto, que también podría entrar de hecho en esta lista, pero quizás sí es verdad que esperábamos un poquito más un buen rendimiento en el Porto.
delantero del Braga que se ha hecho hueco en un equipo en el que a principio de temporada tenía a Abel Ruiz y a Mario González. Mario ya no sigue, en enero se fue precisamente un poco por la falta de oportunidades y por la falta de confianza de un Carlos Augusto Carballal, que sí que ha confiado mucho más en Vitinha, en un joven que viene de la cantera, que en la cantera se salió el año pasado, que marcaba hat-trick cada partido prácticamente, era una locura. Bueno, evidentemente estoy exagerando, pero marcaba muchísimos goles. Es un delantero más o menos pequeño, no es que sea, no es que sea pequeño de altura, pero es muy habilidoso, muy agilidoso, va siempre al desmarque, movimientos de ruptura, define también muchas veces al primer toque. Es un delantero a mí que me gusta bastante, creo que es completo. Quizás salir del área y asociarse mejor lo irá cogiendo con el paso de los partidos, pero me gusta mucho y además es un delantero que por lo menos hasta ahora, en los meses que lleva jugando, ocasiones claras, falla muy pocas. Es verdad que le Mm, cuesta tener claras, pero algunas veces, o sea, la vez que tiene la clara, falla poco. A mí me parece un delantero muy agresivo, con mucho carácter y que no se amilana hasta ante ninguna situación. Sí, Y quizás sí que va muy bien al espacio, tira muchos desmarques en profundidad, pero todavía tiene esa precipitación que tienen los jóvenes de caer demasiado en fuera de juego. Y eso muchas veces le penaliza a él y al Braga, porque hay situaciones claras de gol que podría definir solo contra el portero, que por tener ese sí, tanto hambre de gol las acaba desperdiciando. sí. Lo Y de cogerá. hecho, lo que tú dices, en partidos que han tenido más picante, como por ejemplo el derby Dumiño contra el Vitoria de Guimaraes, marcó y se lió a provocar con la grada y demás. Tiene ese ambiente juvenil, fiestero y provocador que tienen los futbolistas. Poco a poco irá madurando y se convertirá en un mejor delantero. Pero de momento una pintaza tremenda. Discotecas de Braga no conozco, ¿eh? Pero sí conoces a un portero de Belenenses, ¿no? Sí, para que luego digan que en Talento Luso en Café Luso no hablamos de todos los equipos de la competición, hoy vamos a hablar del Belenenses SAD. Quizás también era un gran desconocido a principio de temporada. El gran Víctor Sierra lo puso como en la previa de la temporada, lo puso como revelación, Sí, acertó grande. a pleno. Luis Felipe es quizás un portero regular, atrevido por arriba, seguro bajo palos, con reflejos, y que para mí está siendo la única nota positiva del equipo lisboeta esta temporada, porque está siendo uno de los equipos que peor imagen está dando, que este portero brasileño muy joven está sosteniendo todavía, aunque recibe muchos goles. Sí, claro. Imagínate que iba a Sofascore a ver cuántos goles recibía y no me salían ni las estadísticas. Sí, no, pero creo que Imagínate, son son 26 partidos, creo que 46, 40 y pico, sí. Sí, sí, sí. 46 goles en contra. Sí, que al final tú dices, a un portero si le marcan tanto, sí, pero es que muchos empates del Belenenses no hubiesen sido posibles, por ejemplo, si Luis Felipe. Y evidentemente Y alguna victoria también, porque recibe como 4 o 5 ocasiones claras por partido, sí o sí siempre. Entonces al Y final puedes destacar incluso igual que el delantero que tiene muchas ocasiones y marca 10 goles, pero es verdad que ha tenido muchas, sí, pero oye, ha marcado las que ha tenido y le ha dado aire a su equipo. Luis Felipe, clave, ¿eh? y está aquí porque no me acuerdo en qué partido llevaba una gorra blanca. Y eso hace que no se lo veía un portero. Ojo, ¿Hace cuánto no veías un portero con gorra? en el Pro, Ya no se ve en el y Pro es cuando jugaba necesario. yo. Sí, sí, Es muy total. necesario, ¿eh? Ojo, Para ¿eh? los chavales jóvenes que estén aprendiendo que se tienen que llevar siempre una gorrica cuando juegan a las 12 Sí. o las 3 de la tarde, porque si no, a comer. Bueno, comer no sé, pero penetrar sí que vamos a penetrar con el último futbolista que se llama Penetra, que es central, joven central del Famalicão, un futbolista muy joven, 20 años, formado en la cantera del Benfica, que ya ha sido convocado alguna vez con el sub-21, con la selección sub-21 de Portugal. Tiene una salida, es un central moderno, como vienen siendo muchos de los que van saliendo ahora y jóvenes, buena salida de balón, tiene muy buen juego aéreo porque mide 1,85, además es un futbolista que ha sido clave, tiene muchos momentos clave de partido de robos en momentos, igual que dicen los key pass, ¿no? Pues diría los key robos, los robos clave del partido los tiene Penetra, que tiene muy buena pinta y bueno, es una de las notas positivas también en defensa del Famalicão. Y estos son un poco los 10 nombres que hemos traído. Seguramente hay más nombres por ahí, sin ningún tipo de duda. Hemos dicho antes Vitinha, por ejemplo, centrocampista del Porto, Mateus Reis en defensa del Sporting de Portugal, pero por traer también un poquito de nombres que sean un poco más desconocidos, ¿no? Como Penetra, como Andrés Ferreira, como Musa. En fin, Jesús, buena lista, ¿no? Yo,
Yo creo que no nos dejamos, a ver, nos dejamos futbolistas, claro que jugadores destacados, Sí. sobre todo este año, como por ejemplo Sabu del Vicela o Ricardinho, que estaba discutiendo antes que si lo ponías o Sí. no, el propio Crisán de Santa Clara. Mm. Hay una lista larga de nombres, pero estos 10 nos han salido y yo creo que por ahora son los que están destacando más. Veremos hasta final de temporada si alguno se cae y entra otro, porque aún quedan Claro. bastantes jornadas. Haremos un bonus track cuando termine la temporada para añadir algún nombre o para restarle. No creo que para restarle, pero sí para añadir algún nombre. Jesús Chueca, esta semana no va a haber una charla con un invitado, no va a haber mesa para tres. Lo dejamos para la semana que viene porque había suficientes temas como para hablar largo y Ojo, tendido esta semana, en este podcast. Y tampoco va a haber portualidades, no te preocupes, vamos reservando esas recomendaciones, esos consejos. Te entristece, ¿no? hoy tenía una, ¿eh? Hoy tenía Sí, una que me bueno, acabo de acordar. dila para cerrar, aunque no sean portugalidades, pero sí un Seguro que consejito. ha salido en todos los medios de comunicación porque me salió a mí el otro día y es que Pablo Frutre se había pasado las telenovelas que veo yo de la TVI. ¿No has Ojo, visto esa noticia? no, pero o sea, es que, bueno, es que Pablo Futre iba a ser actor de una telenovela que se está grabando ahora que se llama Rúa das Flores, es decir, Calle de las Flores, y que va a ser en Lisboa. pero ¿iba a ser o Si va lo a ser? buscas, no, que Que no, va a no, no, salir, va a ¿no? ser de alguien. Sí, sí, es un Va a actor, ser, va a ser de actor. no va a ser de él, Búscalo, ¿no? o cualquiera, pones Pablo Futre telenovelas y te Bueno, aparecerá en Google. lo dejamos ahí apuntado y cuando salga esa telenovela, por lo menos veremos, ¿qué te digo? Por lo menos el primer capítulo cuando salga, ya después tú si quieres la sigues, que tú eres muy de telenovelas, yo no tanto, Ah, pero, pero oye, consejito del día de Jesús Chueca, un miércoles que te has llevado ahí la noticia de que Paulo Futre va a salir en una telenovela portuguesa, que él tiene mucho éxito, por cierto. Por otra parte, ya está el don Jesús Chueca, ve esas telenovelas. Jesús, muchísimas gracias por este octavo episodio de Café Luso.